Hola, ¿qué tal? Soy Tony. Continuamos con la serie de vídeos sobre el montaje de una impresora 3D. Estamos montando una P3 Steel. Ya hemos montado la estructura, ya hemos montado todos los motores, hemos montado el extrusor y hemos colocado la electrónica en la estructura de la impresora. Ahora en este vídeo os voy a contar cómo preparar los cables de los motores para poderlo conectar con la placa RAMS. La placa RAMS es esta placa que se conecta encima de nuestra Arduino. Tendríamos por una parte la placa interior, que es el cerebro de la impresora, que es la Arduino, y la placa exterior, la que queda a la vista, digamos, es la placa que nos permite interconectar motores, los sensores de final de carrera, los termistores y demás elementos. Entonces, vamos a tener que preparar los cables que vienen con los motores. Algunos motores ya vienen con este conector preparado o otro tipo de conector. Nosotros en principio vamos a necesitar un conector con 4 pines que nos permitirán conectarlos a los lugares correspondientes. Entonces, ¿cómo he tenido que preparar esto? Vale, tenemos el motor, vendría con 4 cables sueltos. Cada cable viene con un color. Entonces, digamos que si no nos fiamos del código de color, porque queremos es asegurarnos, lo que tendremos que encontrar es las dos bobinas que lleva el motor. Hay dos cables que forman una bobina internamente dentro del motor y otros dos cables que forman otra bobina. Hay muchos métodos, podéis encontrar en la página mismo de RepRap diferentes métodos para cómo encontrar estas bobinas. Incluso hay una técnica que se llama prueba y error, ¿vale? Pero bueno, en principio es muy sencillo. Podéis utilizar o un multímetro y medir resistencia, y mediríamos resistencia entre dos cables, y los cables que están conectados a una bobina nos darán una resistencia menor a 100 ohmios más o menos, y los cables que no forman bobina no darán ninguna resistencia, es como si un circuito abierto. Entonces, si tenéis también por casa, que es el método que yo he usado, es muy sencillo y es un LED. Si tenéis un LED como este, un diodo LED, veréis que esto tiene una patillita cortita, que es el negativo, y una patillita larga. En principio no nos da igual cómo lo probemos, porque la bobina va a generar electricidad alterna. Entonces, cogeríamos y pondríamos las patitas tal que así. Yo tengo dos LEDs, puedo hacer la prueba en paralelo. Entonces, tendríamos cada LED en una bobina, en un circuito del motor, y moveríamos el motor. Y veremos que se encienden los dos LEDs. En este caso, es una forma de comprobar que hemos hecho correctamente el conector, ¿vale? Entonces, por una parte tendremos esto. Ahora os enseñaré, lo pasaré en cámara rápida, cómo preparar el conector para tener los cables preparados para poder conectarlo a la RAMS. ¿De dónde he sacado este tipo de conector? Vale, podéis comprar en una tienda de electrónica ya este tipo de conector, que viene con unas patillitas de metal, y con unos alicates pequeñitas se pueden ir poniendo los pines, y al final se insertan estos pines dentro de la carcasa de plástico y queda muy bien y ajusta directamente en la hilera de pines que tenemos aquí. Yo, por ejemplo, tengo esto. Es una tira de pines hembra, ¿vale? Entonces, con esta tira de pines, lo que he hecho ha sido sacar con unos alicates una patita. Por ejemplo, si tengo que cortar una tira de 4 pines, cuento 4 pines y el quinto, con unos alicates, lo saco. Sale tal que así, con unos alicates. Y luego con una sierra de calar, por ejemplo, una sierra de marquetería, por ejemplo, también, se corta.
porque esto es plástico y es muy blandito, se puede cortar muy fácilmente. Con un cúter, por ejemplo, no se puede, pero con una sierra de marquetería, por ejemplo, es una buena manera. Entonces se corta, luego se puede limar un poquito lo que es el borde y se queda bastante bien. Entonces, por una parte, tendremos esto. Por otra parte, también os enseñaré cómo preparar el motor para poderlo conectar a la corriente de casa, ¿vale? Entonces, otra cosa interesante que podéis encontrar en la página de reprap.org, buscando en el campo de búsqueda podéis buscar ramps. Venís aquí, al campo de search, buscáis ramps. Perdón, he puesto ramps. Y directamente os iría a la página Arduino Mega Pololu Shield, ¿vale? Y aquí veréis que os pone versión specific info. Podéis darle a la RAMS 1.4, hay un enlace. Iríais directamente a la página donde os explica paso a paso todos los componentes de esta placa, la placa RAMS, todas las partes, cómo se configura, por ejemplo, los Pololus. Aquí hay unos pines que hay que configurar, que lo veremos en otros vídeos. Y tiene un esquema que es muy interesante, que es este, si lo veis en la pantalla, que yo me lo he impreso. Me lo he impreso porque lo he visto muy útil. Entonces, veremos que, bueno, aquí, si os fijáis, la placa es esta placa y la tendríamos puesta, la tendríamos colocada así en nuestra impresora. La tenemos colocada del revés en esta imagen. Entonces, le damos la vuelta para verla bien y veremos las partes que tenemos que conectar a la RAMS. Por una parte vemos la placa caliente, la cama caliente. La cama caliente quedábamos que teníamos dos cables y que no había polaridad. Esta cama caliente se va a conectar a este conector de aquí, si lo veis. Se llama D8. Tenemos aquí, irá con un destornillador pequeñito y se conectará aquí. Luego, ¿qué más tenemos? El termistor de la cama caliente lo vemos aquí y lo tendremos que conectar a esta hilera de pines, que lo tenemos, si le damos la vuelta lo veremos mejor. Seguimos con el dedo y tenemos que aquí hay una tira de pines y veremos que en el tercero y cuarto pin conectaremos este termistor. El otro termistor, el del extrusor, por ejemplo, irá en el pin 1 y 2 de esta hilera de pines. Y así, siguiendo este esquema, podemos interconectar todos los elementos de la placa, ¿vale? Es muy fácil de seguir, lleva con los colores. En este caso, por ejemplo, los colores me han concordado con las dos bobinas del motor, pero esto podría no ser así. Entonces, está muy bien utilizar el método del LED o el método del multímetro, medir resistencia, para comprobar que los motores, que el código de colores de los motores es correcto. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es pasar un poco el vídeo a prisa y veréis cómo preparo estos cables, los voy a soldar aquí para que se quede el conector tal que así, para otro motor, ¿vale? Bueno, ya lo tendríamos soldado, ¿vale? Es importante intentar no calentar mucho estos pines, porque esta pieza de plástico es muy finita, entonces se puede deshacer enseguida del calor del soldador. Entonces, comprobamos que hayan quedado bien soldadas todas las patitas, ¿vale?
Entonces lo único que nos quedará será pasar el tubo termorretráctil, lo pasaremos hasta el final, tapando las soldaduras, y calentaremos con el soldador un poquito, a ver si conseguimos así, y ahora lo único que quedará será calentar todo con el soldador, con cuidado de no derretir el conector, el plástico, digamos. Tocaremos solo el tubo termorretráctil con el soldador, vemos cómo se va ajustando y queda la parte soldada aislada. No da pie a que haya un cortocircuito. Vale, ya lo tendríamos. Muy bien, nos ha quedado bien. Y ya tendríamos preparado este motor, que es el motor, es uno de los dos motores del eje Z. Y vemos que tengo preparados el resto de los motores con sus respectivos conectores ya preparados. Vale, esto lo he preparado yo previamente y digamos que los motores ya los tendríamos preparados. Vale, otra cosa que me gustaría enseñaros en este vídeo es, a ver, vamos a preparar el cable del termistor de la placa de la cama caliente. Entonces haremos lo mismo. Voy a pasarlo un poco rápido para que no os aburra el vídeo. Y he cortado un pin de 2 pines, o sea, una pieza de estas de 2 pines en vez de 4. Es un poco más complicado de cortar, pero bueno, es el mismo procedimiento. Entonces, lo mismo. Tenemos los dos cables que nos vienen de el termistor de la cama caliente y no nos importará la polaridad, porque en realidad el termistor es una resistencia, da igual que conectemos el blanco o el azul en cualquiera de los dos lados. ¿Vale? Entonces voy a pasar esto rápido y voy a hacer lo mismo que hemos hecho con el motor, vamos a soldarlo en este lado. Vale, ya lo tendríamos soldado. Nos ha quedado bien. Los dos pines. Subiríamos el tubo termorretráctil hasta arriba. Y de la misma forma que antes, calentaremos el tubo hasta que se quede ajustado a la soldadura, al conector. Calentaremos, vemos cómo se va ajustando el cable, el tubo termorretráctil al cable, y ya lo tendríamos. ¿Vale? Bueno, por último y para acabar el vídeo, voy a enseñaros cómo conectar la fuente de alimentación. Además, vamos a aprovechar este vídeo para comprobar que la fuente de alimentación nos va a funcionar correctamente. Las fuentes de alimentación es para las impresoras 3D. Creo que ya lo comenté en el primer vídeo de introducción. Es una pieza bastante principal, porque, por no decir la más principal, porque sin fuente de alimentación no va a funcionar la impresora. Es importante que, tanto si preparáis una fuente de alimentación de PC para que funcione con la impresora, como si adquirís una fuente de alimentación como esta, que digamos que ya viene preparada, os aseguréis que tiene la suficiente corriente como para alimentar todo lo que es la electrónica de la impresora. Esta fuente de alimentación se va a utilizar para alimentar esta placa.
La placa Arduino no requiere de alimentación a través... Bueno, a ver, sí que requiere y se va a alimentar a través de esta fuente, pero va a ser a 5 voltios. Esta placa Arduino trabaja a 5 voltios. Pero esta fuente de alimentación, y si utilizáis una DPC, vais a requerir solo las salidas de 12 voltios. La salida de 5 voltios no se usa en la fuente y solo se requieren 12 voltios de entrada. La, digamos, forma de alimentar esta placa es a través de estos 4 pines que hay aquí. En realidad, la placa RAMS tiene dos entradas de alimentación de 12 voltios. ¿Por qué tiene dos entradas de alimentación de 12 voltios? Una de ellas es esta de aquí, es una entrada de 5 amperios. Y la otra, esta de aquí, es de 5 amperios. O sea, va a requerir que la fuente le dé 12 voltios y 5 amperios de corriente. Y esta de aquí va a requerir 12 voltios también y 11 amperios. En total 16 amperios, ¿vale? Entonces, internamente ya repartirá, pues una se gastará para los motores, me imagino, y otra se gastará para alimentar otro tipo de electrónica, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a conectar esta fuente de alimentación en concreto? Vale. Por una parte, voy a utilizar un cable de corriente típico que tengo por casa. Cable que por un lado lleva, digamos, los dos polos y la toma de tierra. Y por otra parte lleva este tipo de conector. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cortar esto y conectarlo aquí. Este sería la tierra, ¿vale? Y estos serían los dos polos alterna, ¿vale? En principio nos da igual cómo conectarlos porque es corriente alterna. Vale, cortamos el conector. Hay que ir con mucho cuidado al cortar esto porque no debemos provocar un corto dentro del cable que nos estropee, que nos haga saltar los fusibles de casa. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Y vemos que poco a poco vamos a cortarlo. Un poquito más. Vale, ya lo tenemos. Vale. Estos dos cables de aquí son el line y el neutro. Vale, línea neutro. Vale. En principio nos daría igual el color de estos dos. Podemos conectar así o así. Es indistinto porque esto es corriente alterna, nos da igual. Es como cuando nosotros conectamos esto al enchufe, nos da igual conectarlo así que así, es lo mismo. Y este de aquí, verde y amarillo, sería la toma de tierra, que es este simbolito de aquí. ¿Vale? Entonces cortamos un poquito el cable. Voy a ver si vamos a tener problemas. Bien, está bien. Creo que está bien. Esto será importante que cortéis un trozo pequeño de cable porque no vamos a exponer, no vamos a dejar expuesto el cable, lo que es el núcleo del cable, más allá de lo que sería la rosquita que sujeta esto. Porque no queremos provocar un cortocircuito y porque tampoco queremos que nos dé la corriente a nosotros si pasamos la mano por aquí. Aunque no es nada conveniente, cuando este esté conectado, pasar la mano, ni mucho menos por ahí, porque nos podemos electrocutar.
Tengo pensado en el futuro, cuando ya funcione la impresora, hacer una especie de cajita que tapa esta parte de la fuente de alimentación. Esto lo imprimiremos en el futuro. Vamos a ver si se deja cortar. ¿Vale? Ya tenemos dos. Queda uno. Vale. Ya lo tenemos. Vale, vamos a poner así, por ejemplo, toma de tierra, el neutro, vamos a poner el marrón, y en la línea vamos a poner el azul. ¿Vale? Entonces, con un destornillador pequeñito, abriremos esto, desenroscándolo. Entonces vemos que tiene como una chapita que sube cuando desenroscamos. Entonces el cable tiene que ir, la parte del núcleo del cable va a ir entre estas dos chapitas. Tiene una chapita arriba, una chapita abajo. Vale, entonces tenemos que ponerlo así. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos uno a uno. Toma de tierra. Apretamos. Tiene que quedar firme, pero tampoco os paséis al atornillar para que no se estropee la estructura de la fuente. Vale, conectamos el neutro. Conectamos la línea. Vamos a ver si quiere entrar. Vemos que no he dejado nada de núcleo expuesto. Ahora lo enseñaré. Vale, y esto quedaría así. Veis que no ha quedado nada de núcleo expuesto, aunque no tenemos que poner, ni se os ocurra poner la mano aquí cuando enchufemos. Entonces, lo voy a dejar así, porque voy a utilizar ahora el multímetro para que veáis. Vamos a ver cómo lo pongo para que lo veáis. Aquí. Seleccionamos el voltaje en 20 voltios, por ejemplo, algo superior. Vamos a medir la alimentación primero, alterna. Vale. Una parte importante es que esta fuente de alimentación tiene aquí, veréis que tiene un selector. Es importante que antes de conectar a la corriente la fuente de alimentación os aseguréis que la selección está en 220. Si estuviera en 115 voltios, mover el interruptor, el switch, a la posición de 230 antes de conectarlo. Si no, os cargaréis la fuente de alimentación. Vale, vamos a conectar la fuente al enchufe. Vamos a ver.
Vemos que se ha encendido un LED. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a medir. Vamos a poner esto aquí para que se vea en la cámara. Vamos a medir la corriente que entra. Uno aquí, otro aquí. Veis que entran los 220, 230 voltios. ¿Vale? Y ahora vamos a medir corriente continua y vamos a ver la salida de 12 voltios. Como veis, aquí tenemos 1, 2 y 3 pines o roscas o terminales negativos, ¿vale? Voltaje negativo en lo que es la parte de continua, y 1, 2 y 3 que sería el positivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cogeríamos el primer negativo y el primer positivo. Vemos que el polímetro nos marca 13,11 voltios. El segundo con el segundo, ¿vale? También tenemos 13,11. Y el tercero con el tercero también. En principio, cualquiera de ellos negativos nos va a dar el mismo voltaje, ya que el negativo es común y el positivo nos va a permitir conectar, por ejemplo, el primero a la salida, a la entrada, digamos, de corriente primera, y el segundo a la segunda entrada, ¿vale? Entonces vamos a darle la corriente suficiente a la placa RAMS, ¿vale? Lo que sí que me he dado cuenta, si os dais cuenta, nos está saliendo 13,11 voltios de lectura. Entonces, si veis aquí hay como una especie de potenciómetro ajustable en el que vamos a poder ajustar esta corriente, ¿vale? Esta tensión, perdón, a 12 voltios. Entonces, con ayuda de un destornillador, entonces lo que voy a hacer es, primeramente, tenemos que ir con mucho cuidado cuando esto esté abierto porque no podemos tocar esta parte de aquí, ¿vale? Entonces voy a trabajar cuanto más lejos mejor. Conectaremos el negativo aquí, sin apretar mucho. El positivo, por ejemplo, este de en medio. ¿Vale? Y ahora, con ayuda de un destornillador pequeñito, esta rosca la moveremos hasta leer 12 voltios. Vemos que va bajando. Va bajando. Y la voy a ajustar justo a 12 voltios. Vale, ya casi lo tenemos. Vale, lo vamos a dejar aquí. Vale, voy a ponerle un poquito más. Vamos a ver ahí. Vamos a dar un poquito más. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Tendríamos una lectura de 12, entre 12,0, entre 12,0 y 12,10. Está bien, es correcto. Sacaríamos de aquí y volveríamos a comprobar que tenemos 12 voltios. Y 12 voltios. Es correcto. Muy bien. Esto lo volveremos a comprobar cuando conectemos la electrónica. Bueno, ahora lo único que nos quedará será cablear desde estos conectores que tenemos aquí hasta la fuente de alimentación con una pareja de cables para alimentar la placa RAMS. Vale, lo primero que haremos, tenemos el cable, es este cable, vamos a gastar. Es el mismo cable que gastamos para la cama caliente. Es un cable de bastante calibre, con lo cual nos va a dar más que suficiente para llevar los 12 voltios y 11 amperios. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar la fuente de alimentación.
porque recordad que mientras estemos trabajando con esta parte, corremos peligro de que nos dé la corriente tocando estos 3 pines. Entonces, lo que vamos a hacer es, la fuente de alimentación, tengo pensado ponerla a la parte opuesta de la electrónica, ¿vale? La parte, en nuestro caso, es la parte izquierda. Mirando desde la impresora, desde el frontal, sería la parte izquierda. Entonces, lo que haremos será pasar el cable, este cable, lo vamos a pasar por aquí dentro, los agujeritos que hay aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos a necesitar más o menos una sección de cable más o menos así. ¿Vale? Cortaremos dos cables idénticos. Vale. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasar el cable de alimentación por este extremo, un agujerito que tiene. A ver, vamos a utilizar otro extremo, este. Vamos a pasarlo por aquí. Y por el agujero este de aquí al final. Tenemos uno. Y dos. Vale. Ponemos la fuente aquí. Vamos a ver. Para que lo veáis cómo va a quedar. Vale, tenemos pasado el cable por el interior. Vale, entonces aquí pondremos estos conectores y aquí conectaremos a la salida de 12 voltios. Vamos a ver. ¿Veis que hay dos tornillitos planos? Los soltaremos para que se levante la pestañita aquí dentro metálica. Uno y dos. Vale, pelaremos el cable este. Voy a hacerlo solo con uno y luego repetiré el proceso con el otro, pero no es necesario que os lo enseñe, porque sería el mismo procedimiento para ambos cables. Vamos a pelar un poquito más.
Vale. Y tenemos que, por un lado es positivo y negativo. Vale. Que lo tendremos así. Le damos la vuelta a esto para que concuerde. Vemos que el negativo va arriba, luego al positivo, luego en la otra entrada igual, negativo, positivo. Entonces pondremos, si el conector va así, si el conector va de esta forma, pondremos al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, el negativo y al lado izquierdo el positivo. Tendría que ir tal que así. Negativo a la derecha, positivo a la izquierda. Y la atornillaríamos. Vamos a dejarlo bien. Lo mismo de antes. Haremos que el núcleo no sobresalga ni una pizca. Aseguraos bien. Para que no haya ningún corto. Apretaremos. Y comprobaremos que esté la conexión bien hecha. Vemos que está bien hecha. Es correcto. Pues ya tendríamos el primero. Positivo, negativo. Lo conectaríamos aquí. Voy a hacer este cable, lo voy a conectar a la fuente y, como os he comentado, para el otro haríamos exactamente lo mismo. El negativo a la derecha y el positivo a la izquierda. Vale, al otro extremo es este de aquí. Haremos lo mismo, pelaremos. Aquí vamos a separar un poquito más el cable, porque por una parte tenemos el positivo aquí y el negativo lo tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, hacemos lo mismo, pelamos un poquito. Para este tipo de cable viene muy bien un pelacables en vez de utilizar un cúter, porque el cúter, si no vais con cuidado, os podéis hacer daño. ¿Vale? Ya lo tenemos. Conectaríamos el positivo aquí al extremo. Y el negativo en el negativo, obviamente. No exponemos nada de núcleo fuera. Y el negativo aquí. Vale, lo tenemos, perfecto. Bueno, voy a repetir el proceso con el otro cable y ya os enseño el resultado. Bueno, como veis, ya hemos acabado de cablear la alimentación a la RAMPS con nuestra fuente de alimentación y finalmente lo que haremos será comprobarlo. Vamos a comprobar que aquí tenemos 12 voltios cuando conectamos la fuente de alimentación, aquí y aquí, en los dos conectores. Entonces, lo que haremos será conectamos la fuente de alimentación. Bueno, importante, antes de comprobar, voy a desconectar. Tenemos la fuente de alimentación en marcha,
cogeríamos nuestro multímetro, seleccionaremos un voltaje superior a 12 voltios y lo que comprobaremos será que tenemos 12 voltios aquí, ¿vale? Tenemos 11,73, 74. Voy a ajustar un poquito la resistencia de antes porque veo que no llega a 12 voltios. Y 12 voltios en el otro conector. Perfecto. Vamos a ajustar el voltaje, a ver si podemos leer aquí, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver. Vamos a darle un pelín. Vale, ya tenemos 12,32. Es correcto. Perfecto. Una vez lo tenemos preparado, ya podríamos conectar la alimentación a nuestras RAMs. Tal que así. Una. Y dos. Vemos que la placa Arduino se ha puesto en marcha. Veremos que parpadea el LED de la placa Arduino, porque tal como hemos dicho, se transformarán estos 12 voltios a través de uno de estos transistores, transformará la corriente de la tensión, perdón, de 12 voltios a 5 voltios y alimentará a través de las patitas que se interconectan, alimentará la placa Arduino. ¿Vale? Entonces ya lo tendríamos. Y la idea que tengo es montar la fuente de alimentación cuando ya funcione la impresora. Bueno, voy a desconectarla antes de nada, para que no me dé la corriente. La idea sería ponerla más o menos así. A esta parte de aquí, sacando los cables por abajo, a una altura. Entonces, lo que imprimiré, la idea que tengo es imprimir una pieza que vaya aquí abajo, que me tape los cables para que no pueda meter la mano y que deje, digamos, de esta manera la fuente de alimentación. Quedará muy bien integrada en la estructura de la impresora. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido este vídeo. Y bueno, espero seguir montando la impresora. Y bueno, seguimos viéndonos por el canal de YouTube. Muchas gracias y hasta luego.